Bueno, muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Muchísimas gracias por estar del otro lado, acompañarnos, prestarnos este ratito de su tiempo. Esperamos que sea muy útil. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, que es la prueba del contrato de trabajo, el artículo 23 de la LST. Y el doctor Copoleta, quien ahora voy a presentar, va a estar hablando sobre la función de las normas de presunción, carga probatoria de la parte actora, posibles defensas de la parte demandada. Una clase bien práctica. El doctor Sebastián Copoleta es juez de la Cámara de Apelación en lo laboral, Sala Segunda de Santa Fe. Es doctor en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, codirector de la carrera Especialización en Derecho del Trabajo, misma universidad, profesor del Derecho del Trabajo de la misma universidad. Sebastián Copoleta, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Buenas tardes para todos y todas. Un enorme gusto estar esta tarde con ustedes. Yo les agradezco profundamente a los que encienden la cámara. Yo no me quiero meter en la privacidad de su hogar o donde estén, pero la verdad que hace mucho más ameno este recurso del Zoom si prenden las cámaras. Así que a aquellos y aquellas que lo hagan, les agradezco mucho. Después, con la forma de participación, Irene dispondrá la forma en que lo hace. Para mí, de la forma en que se decida hacerlo, para mí nunca es una interrupción, sino que es una colaboración en el desarrollo de la clase. Así que los invito a que hagan sus preguntas, sus participaciones, sus opiniones, porque de hecho estamos entre colegas, así que lo que voy a intentar hacer en esta hora que tenemos juntos es discutir ideas, ¿sí? Así que en ese sentido, con mucho gusto la participación, la aliento y la agradezco. Si les parece bien, entonces comenzamos. Vamos a hacer... Sebastián, aclaro entonces que no tienen activado el micrófono por una cuestión de, digamos, de organización, pero sí pueden escribirnos en el chat si es que van surgiendo las preguntas. Sebastián prefiere ir respondiéndolas en el momento si son pertinentes a lo que está hablando, así que los invitamos a utilizar el chat. Yo voy a estar ahí ayudando en la moderación y bueno, cuando quiera, Sebastián, yo me voy a desactivar el audio, así no hay ruido. Gracias. Bueno, el título de la clase es la presunción del contrato de trabajo, y yo lo coloqué así porque en verdad el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo utiliza esa figura, presunción del contrato de trabajo. Pero me parece importante, antes de entrar en el corazón del tema, de ver cómo se prueba, me parece muy importante el tema de qué se prueba, porque si nosotros no tenemos en claro el objetivo a donde va a ir dirigida la acción probatoria o la defensa probatoria, tal vez nos estemos equivocando, y entonces por eso me voy a tomar unos primeros minutos como para plantear por lo menos mi perspectiva de lo que es, de a dónde se enfoca el artículo 23 en cuanto al objetivo de aprobar. Como les dije, se utiliza la idea de contrato de trabajo, ¿sí? Parecería que acá lo importante, lo que vamos a aprobar, lo que nos interesa aprobar es el contrato de trabajo. Voy a tratar en unos minutos de... ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo, por razones históricas, políticas, económicas, que no tengo tiempo ahora, pero recurrió en su momento a la idea de contrato para regular esta relación de dependencia laboral, pero lo hizo porque básicamente en ese momento ya el ingreso a la prestación de servicios se entendía como desde la libertad. O sea, la persona prestaba su servicio desde la libertad, entre paréntesis, Revolución Francesa en adelante. Con lo cual, que dos personas se pongan de acuerdo en aquel momento no era otra cosa que un contrato. Entonces, por lo tanto, la idea del contrato de trabajo. Ahora bien, el derecho del trabajo, recepcionando esta idea del contrato, lo primero que hace es ir a la idea del contrato. Es una cuestión bastante como paradójica, que va a buscar el contrato para regular, pero lo destrata el contrato. ¿En qué sentido lo destrata? Si ustedes se fijan en el artículo
45, 46 de la ley de contrato de trabajo, dicen que las partes se tienen que poner de acuerdo en el consentimiento, en lo esencial del acuerdo, y que todo lo demás va a ser regulado por fuentes externas al contrato. Con lo cual, cualquier civilista nos diría que, bueno, que el consentimiento es el corazón del contrato, donde las partes establecen todo su núcleo de derechos y obligaciones que establecen. Sin embargo, el derecho del trabajo no hace eso. Al contrariamente, desprecia el consentimiento contractual y le dicen a las partes que no van a utilizar eso como fuente normativa principal, sino que va a ser una fuente normativa supletoria, condicionado a que esa negociación contractual mejore la regulación que fuentes externas al contrato, y por el cual las partes no tienen nada que ver ahí, provean la regulación a ese contrato. Por lo tanto, acá aparece desde la Constitución, tratados internacionales, convenios de ITEP, leyes, decretos, todo el universo jurídico de normas que proveen información al contrato de trabajo. Pero entonces, no es el contrato de trabajo el que regula la relación de las partes. Si nosotros estuviéramos en una situación estrictamente comercial, un contrato entre dos empresas, si una empresa dice que la otra parte incumplió los términos del contrato, sí sería importante ir a ver qué dice el contrato, porque la regulación de la conducta deseada hubiese estado en esa norma, en esa redacción contractual. En cambio acá, en el derecho del trabajo, enfrentarnos al texto del contrato no nos va a decir nada, excepto para aquellas modalidades que la ley de contrato de trabajo y la ley nacional de empleo imponen el formalismo de la redacción, pero en la forma tradicional del contrato por tiempo indeterminado, no vamos a encontrar en el contrato en sí ninguna regulación de las partes. No sé si me siguen hasta aquí. Por lo tanto, decir que a mí me interesa aprobar el contrato no es del todo certero, porque el objetivo de la prueba no es el contrato, porque en el contrato no voy a encontrar nada en el derecho al trabajo, porque las partes usualmente ahí no acuerdan nada. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa aprobar? Me interesa aprobar, a pesar de lo que dice la norma, la relación que existe entre las partes. Esa circunstancia en la cual la persona, siempre humana, se incorpora en la organización empresaria ajena y queda sometida a su voluntad a los poderes de organización y dirección empresaria. Eso que nosotros llamamos relación de subordinación. Eso sí es lo que a mí me interesa aprobar. ¿Por qué? Porque en la medida que yo demuestre que existe esta relación, entonces se va a aplicar a esa relación todo el sistema normativo de fuentes del derecho al trabajo, dentro de los cuales uno, y con las particularidades que dije, será el contrato y el consentimiento contractual. Pero fíjense entonces, si he logrado hacer claro, que lo importante de todo esto no es probar el contrato, sino que es probar la relación de dependencia laboral. Por acá entiendo yo que pasa el objetivo de esto y a donde nosotros tenemos que encaminar tanto la prueba de la parte actora en cuanto a que reclama protección del derecho al trabajo, como la prueba de la parte demandada en el caso que lo niegue. Yo tengo un PowerPoint para compartir con ustedes. Prometo no hacer un uso abusivo del Power, pero tengo algunas normas que me gustaría compartir con ustedes el texto, entonces a ver si me confirman, ¿se está viendo aquí esto? Se ve perfecto. Bien, gracias. Entonces, lo que yo le pongo en pantalla sería la necesidad probatoria, hacia dónde tenemos que enfocar el objetivo de nuestras pruebas. La relación de trabajo, la relación de dependencia. Esta relación de dependencia se expresa, yo uso la palabra ahí, síntomas de ella, como circunstancias fácticas de ausencia de libertad y autodeterminación en la manera de prestar servicios por parte de la persona que trabaja. Esto es lo que nosotros debemos probar por el lado de la parte actora. Aquí la diferencia sustancial entre un contrato de trabajo y un contrato que no es de trabajo está entre la voluntad subordinada y la voluntad comprometida. ¿En qué sentido?
en el sentido de que en cualquier contrato civil, comercial, administrativo, lo que las partes acuerdan es el compromiso de realizar una actividad, ¿sí? Yo voy a vender mi bicicleta y entonces yo acuerdo en un contrato de compra-venta que yo voy a hacer entrega de la bicicleta en tal día, en tal lugar, etcétera, etcétera, y las condiciones de entregar esa bicicleta. Entonces yo, mi voluntad de entregar la bicicleta la acuerdo con la otra persona. Sin embargo, el contrato de trabajo no funciona así. El contrato de trabajo lo que hace es someter, subordinar la voluntad de la persona a la voluntad de la empresa, con lo cual la voluntad no se acuerda, la voluntad se somete. Yo, como persona que trabajo, por un momento apago la voluntad que yo tengo sobre mi conducta y permito que la voluntad de la empresa dirija mi acción. Con lo cual, en el contrato de trabajo, la parte empleadora tiene a su disposición un menú de conductas que puede requerir de la parte trabajadora. Acá ya no está únicamente especificado la conducta comprometida de otra parte, en el ejemplo mío, la entrega de la bicicleta el día tal, en tales condiciones, sino que la parte trabajadora se obliga a poner su fuerza a disposición de trabajo, se obliga a poner su fuerza de trabajo a disposición de la parte empleadora para que esta parte empleadora la incorpore a su organización empresaria de la mejor forma que ellos entienda posible. Con lo cual, ofrece un menú de conductas a disposición que la persona empleadora puede elegir. Claro está, los convenios colectivos de trabajo tienden a circunscribir este menú de conducta, acotarlo para que no sea tan amplio y tan libre. Pero dentro de lo que son las categorías de los convenios colectivos de trabajo, entonces la persona empleadora puede elegir la conducta que la parte trabajadora debe realizar. Vuelvo a mi PowerPoint entonces. Lo que será el objeto de la prueba por la parte actora entonces será esta característica de voluntad subordinada. Y ahora sí, vamos a lo que sería el artículo 23, que tienen en pantalla, que habla de la presunción de la existencia de contrato de trabajo. ¿Sí? El hecho de la prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esto es una norma de presunción. Y tienen ustedes en pantalla que voy a dedicarle unos minutos a estudiar cómo opera, cómo funciona una norma de presunción. La norma de presunción es un mandato de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de esa norma, el legislador está obligando a todos los intérpretes jurídicos, a todos los operadores jurídicos, a que una determinada situación fáctica se interprete en un momento de crisis de una determinada forma jurídica. María Marta, no sé si querés intervenir. Hay una mano levantada. Ah, no, levantaste la mano. Bien. Entonces, es un mandato de interpretación. Me mandan a que una determinada situación se interprete de una determinada forma jurídica en un momento de crisis. Voy a poner un ejemplo bien sonso para que todos nos entendamos. Yo salgo de un domicilio, de un inmueble que se encuentra a mitad de cuadra, y me dirijo caminando por la vereda y llego a la calle y voy a cruzar la calle. Yo voy a cruzar la calle y usualmente voy a mirar para cruzar de la mano en que vienen los autos, en que está señalado por lo menos en la dirección de la calle de dónde vienen los autos y cruzo. Yo ahí apliqué una norma de presunción. Me manejé mi conducta con una norma de presunción. ¿Por qué? Porque cuando yo salí de la casa y caminé media cuadra por la vereda, yo ahí no tenía ninguna crisis, no había ninguna calle que cruzar. Por lo tanto, orienté mi conducta hacia caminar hacia la esquina. Cuando llegué a la esquina, al necesitar de cruzar, ahí apareció un momento de crisis, donde yo dudaba. Digo, bueno, tengo que cruzar y puede venir un auto que me atropelle. Ahora, yo solucioné la crisis mirando para donde se indica el sentido de la calle, donde vienen los autos, y crucé. La pregunta sería, ¿y no podría haber venido autos de otro lado, en contramano? Y como podría haber, con cuestión fáctica, podría haber pasado.
podría haber venido alguien en contramano y yo no lo veía, cruzaba igual, me atropellaba. Con lo cual yo dispuse mi vida, jugué mi vida en ese cruce de calle, asumiendo que todos los autos vienen de ese lado. ¿Y eso es una verdad material? No, en realidad podrían haber venido de otro lado, pero yo asumí una verdad formal de que los autos siempre vienen en el sentido de la calle, y miré y crucé. Esa verdad formal, en el tanto yo cruce con éxito, va a ser resistida, pero en el caso de que venga alguien en contramano y me atropelle, una verdad material, justamente en este caso, me va a atropellar y va a destruir la verdad formal. Así funciona entonces una norma de presunción. Me dice a mí, nos dice a todo en realidad, que una determinada circunstancia fáctica tiene que ser interpretada en un sentido jurídico determinado. ¿Por qué digo que nos dice a todos? Porque en realidad la norma de presunción, y el artículo 23 especialmente, es una norma destinada a todos los que operan con el derecho. Entonces, antes de que llegue al tribunal y un juez o una jueza lo aplique en el caso concreto, mucho antes de eso, hay tal vez un abogado o una abogada de empresa que en una reunión, un gerente, se le ocurre una brillante idea para abaratar costos y dice, tenemos repartidores de la empresa, vamos a hacerlo monotributista y entonces que nos preste el servicio. Seguramente hemos escuchado este tipo de soluciones mágicas para abaratar costos. Bueno, en ese momento, cuando alguien tiene esa brillante idea, ahí es el momento donde la norma del artículo 23 manda al abogado o la abogada que asesora a la empresa a levantar la mano y decirle, bueno, discúlpeme que le arruine la fiesta, pero en realidad, si esto llega a juicio, va a ser entendido como un contrato en relación de dependencia por tal y tal y tales hechos. Con lo cual, ahí ya empezó a operar la norma de presunción como mandato de interpretación. Y va a aparecer, en realidad, en el momento de crisis. Porque si la empresa dice, no, no pasa nada, tenemos otras empresas que hacen lo mismo, nunca pasa nada, y realmente nunca pasa nada, y contratan a un distribuidor en términos comerciales, pero que en realidad, lo vamos a ver, tiene fuertes notas de dependencia, pero y pasan años y esa persona se maneja en términos comerciales y nunca pasa nada, entonces la norma de presunción nunca va a operar porque no llega el momento de crisis. Ahora bien, llegado el momento de crisis, cuando esa persona diga, no, esta prestación de servicio que yo hago tiene notas de laboralidad, entonces ahí va a aparecer la norma de presunción y nos va a mandar a que entendamos en ese momento que el hecho de prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Esta norma de presunción, especialmente la del artículo 23, yo la puedo exponer o graficar de la siguiente manera. P, entonces Q. ¿Qué quiere decir esto? Que dada una situación que voy a llamar P, debería entenderse entonces una situación que voy a llamar Q. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es que Q va a ser la existencia de una dependencia laboral. Ahora bien, como la normativa protectoria del derecho de trabajo depende de la existencia de una relación de dependencia laboral, para alguien que va a reclamar esa protección normativa, entonces el que alega estar en una relación de dependencia laboral debería probarlo, conforme a los estándares clásicos del proceso, vamos a decirlo, del proceso civil. Esto es un problema, ¿por qué? Porque construimos todo un andamiaje protectorio a través del derecho al trabajo, pero lo supeditamos en su ingreso a que la persona deba probar su situación de dependencia laboral. Con lo cual, tal vez esa casa muy protectoria, muy amplia, muy cómoda del derecho al trabajo, en realidad estaríamos construyendo con una puerta de entrada muy chiquita. ¿Por qué? Porque cargamos en esta persona la prueba de colocarse lo que yo en el gráfico pongo como situación Q, ¿sí? Que es un dependiente laboral. Como entonces eso podría restringir la aplicación protectoria, lo que hacemos es, a través de la norma de presunción, relajar esa carga probatoria. Y decimos que, dado una situación que denomino P,
se va a entender entonces que estamos en la situación Q. ¿Esto qué significa? Si me permiten, ¿vieron como los juegos de mesa? Que hay casilleros. Si el casillero 10 sería la posición Q, la que existe una relación de dependencia laboral, yo le estoy pidiendo a la parte actora el esfuerzo de llegar hasta la casilla 10. Como ese esfuerzo es mucho y puede no llegar, y puede no ingresar en el sistema normativo protectorio del derecho al trabajo, lo que hacemos es decirle, bueno, mire, usted llega hasta la casilla 3, y en la casilla 3 está la famosa avance 7 posiciones, y entonces llega a la posición Q. Entonces, en la medida en que la persona se coloque en la situación P, la proposición base o circunstancia conocida, el enlace lógico, la presunción, implica que nosotros tenemos que pensar, ¿verdad?, formal, de que ahí existe una relación de dependencia laboral. Esto no implica que no existen otras alternativas, aparte de Q. Yo ahí lo pongo R, S, T, V, W, X, Y, Z. Existen esas otras alternativas. Lo que pasa es que el enlace lógico, la fundamentación del enlace lógico, implica preferir la situación Q a un montón de alternativas posibles a esa situación. Ustedes me van a decir qué complicado que es esto, pero lo paso ahora a el artículo 23, en el cual P sería el hecho de la prestación de servicio. El enlace lógico hace presumir. Q es la existencia de un contrato de trabajo. Y las demás situaciones no Q serían salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. Entonces, en esta norma de presunción, aquí lo importante es determinar que la aplicación de la norma depende de dos cosas. O sea, que el juez o la jueza termine aplicando el caso la norma, va a depender de dos cosas. Uno, que exista prueba sobre la posición P y que no haya prueba sobre la posición no Q. Estas son las dos cosas en las cuales nos tenemos que concentrar en el esfuerzo probatorio en el expediente. Hacia acá tenemos que dirigir el esfuerzo tanto de la parte actora en lograr pruebas sobre P, como en la parte demandada en lograr pruebas sobre algo que no sea Q. Fíjense que yo estoy hablando de la carga probatoria de la parte actora, con lo cual esto quiere decir que esta norma de presunción del artículo 23, hay presunciones que operan sin carga probatoria de la parte actora. Cuando yo hablo de la presunción de inocencia en el sistema penal, no requiero de ninguna carga probatoria. Se presume que la persona es inocente hasta que en el momento de crisis aparece la situación donde se cometió un delito y lo están investigando, con lo cual ahí aparece la presunción, y la parte que es beneficiada con la presunción no tiene que hacer nada. No tiene, solamente por estar en la situación ya se aplica la norma. No hay ninguna carga probatoria. En cambio, la presunción del artículo 23 implica una carga probatoria de la posición P, una carga probatoria del actor para lograr disparar la presunción. Con lo cual esto es importante para aquellos que litiguen por la parte actora, porque hay una carga probatoria en su parte, no solamente con invocar el hecho de prestación de servicio, ya van a poder gozar de esa presunción. Es importante, ¿por qué? Porque entre nosotros es la actividad profesional de la parte actora, es lo que tiene que hacer el abogado o la abogada de la parte actora para lograr disparar la presunción del artículo 23. Entonces, yo ahora me voy a dedicar, creo que la mayor parte del tiempo, a ver cuál es y cómo se satisface esa carga probatoria inicial de la parte actora. En la última parte vamos a ver la parte demandada, pero creo que es importante, me voy a detener, acá sí voy a tratar de ir lo más despacito posible, en la carga probatoria de la parte actora, porque es relevante para el éxito del juicio en que esta carga probatoria sea satisfecha completamente. Yo sigo porque entiendo que no hay preguntas ni ningún comentario, así que sigo. Acá me voy a sentar entonces en la base P, ¿sí?
la estructura y prueba de la base P. Dice, el hecho de la prestación de servicio, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Con lo cual, tengo claro que P es el hecho de la prestación de servicio. Con lo cual yo digo, bueno, yo tengo que probar el hecho de prestación de servicio para lograr disparar la presunción P. Perfecto. Ustedes están cómodamente en su estudio y le toca el timbre a alguien. Dice, ¿usted es abogado o abogada? Sí, así es. Miren, ¿ve ese auto que está ahí enfrente? Sí, lo veo. Bueno, una persona bajó del auto y fue al bar de acá de la esquina. Y yo le dije, ¿se lo cuido? Y me dijo, sí. Así que le vengo a firmar el poder para que le haga un juicio para que me registre como, o por lo menos que lo intime a que me registre como su empleado en relación de dependencia, y si no lo hace, me pague las indemnizaciones correspondientes. ¿Eso es posible? ¿Usted le tomaría el caso a esa persona? A los efectos del caso, tengo prueba suficiente de eso que pasó. Hay cámaras de seguridad, si quieren, hay un escribano, hay parado, o una escribana, lo que quieran, pero la cuestión de que él le está cuidando el auto a esta persona, no hay ningún problema de prueba a los efectos, pero le está prestando el servicio de cuidado del coche. ¿Yo puedo llevar eso a un tribunal? O por lo menos hacer con éxito una intimación de pedido de registración en el contrato de trabajo. Este es el momento donde ustedes intervienen. Pero ya tenés un no. Puede, pero creo que sin éxito. Un no. Sí. Pero el mismo después dijo puede, pero creo que sin éxito. No se la jugó del todo. No hay nota característica de empleo. Bien, el tema es, Miguel, que el artículo 23 no dice el hecho de la prestación de servicio con notas características de empleo. Dice el hecho de prestación de servicio. Rolando dice no, no puede. ¿Por qué no podría? Si yo pruebo el hecho de prestación de servicio, como dije que no tengo ningún problema probatorio, entonces estamos en un contrato de trabajo. El problema que tiene el artículo 23, que es muy claro, dice, el hecho de prestación de servicio, bien Rodrigo, dice, no, perdón, Rolando, dice, no hay regularidad. El tema es que el artículo 23 no dice el hecho de la prestación de servicios regulares hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. No hay subordinación técnica, me dice Rodrigo. Bueno, es que la forma de cuidar el auto, o sea, el cuidador de coche es el que mejor sabe cómo cuidar el hecho. No por el principio de la realidad, dice Diego. ¿Por qué no, Diego? Si la realidad es, acá no hay ninguna mentira, es realmente le está cuidando el auto. ¿Por qué si la norma es tan clara, es absolutamente clara? Dice, el hecho de la prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, acá hay alguien, y no hay duda al respecto, y ustedes dicen que no. Rolando dice, no es habitual. Acá hay Sigo una jugando persona que quiere preguntar. Marisol, te habilité micrófono si querés. Tenés que habilitártelo, ¿eh? Ahí está. Sí, estás como coanfitriona, podés, ahí está. No, no, perdón, debo haber tocado algo mal, pero no, Te ya vi que con la ok, manito. no pasa Marisol. nada, no pasa nada. De todas maneras, bueno, ya que estoy, digo, sí, que para mí yo coincidía con mis colegas que no hay subordinación técnica ni jurídica, y que no es habitual, que en realidad es eventualmente esta situación. Por eso para mí no habría relación laboral, pero bueno, no sé si es correcto lo que estoy diciendo. Es totalmente correcto, Marisol, no hay ningún problema, pero lo que yo estoy mostrando acá es que la norma del 23 es clara, dice, el hecho de prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Yo le dije que esto opera en momento de crisis. Entonces, ante la duda, cuando ustedes tocan el timbre y dicen, le estoy cuidando el auto, quiero que le haga una intimación de registración, en ese momento, lo que el 23 me está diciendo a ustedes, operador jurídico, es entiendan que hay un contrato de trabajo. Por lo tanto,
lo que están poniendo por el chat, que dice que el contrato es entre dos partes. Sí, va a ser entre dos partes. Ese contrato que la ley, que el 23 impone, es a las dos partes. No hay subordinación. ¿Por qué no hay subordinación? Si lo que hace la norma de presunción es identificar que prestar un servicio coloca la situación en una idea formal de contrato de trabajo. ¿Y por qué hace eso? Porque esta pregunta, o esta respuesta mejor, que me da, sigo para arriba, que me da Mariela, me da pie para esto. ¿Por qué el legislador 23 hace esto? Acá viene la justificación del enlace lógico. El enlace lógico está ahí, ¿por qué? Porque el legislador detecta que la mayor parte de las veces que alguien presta un servicio para otro, lo hace en situación de dependencia laboral. Y que existe un gran problema en que esa persona no logra acceder al derecho del trabajo y entonces lo favorece en la carga probatoria del ingreso a través de esta presunción. Dice Miguel, no es laboral, el contrato es un servicio civil, pero la norma del 23 justamente me está llevando a que yo entienda esto de otra forma. Por eso es un mandato de interpretación. Me impone a mí que no piense como Miguel, sino que piense que estoy parado en un contrato laboral y desde esa posición, repito, meramente formal, yo espero al demandado, al dueño del auto, para que venga a decirme cuál es su interpretación. Pero yo lo espero interpretando que si prestó un servicio, entonces hay un contrato laboral. Sí, sí, María Rosana, es una presunción juris tantum. Sí, eso es lo que vamos a ver en la parte final. ¿Sí? Pero que sea una presunción juris tantum significa que yo lo espero al demandado desde la posición de un contrato de trabajo. Al dueño del auto yo lo estoy esperando desde la idea de que existe un contrato. Excepto que por las circunstancias él me demuestra otra cosa, y entonces sí nos corremos del casillero 10, me empuja fuera del casillero 10 y me vuelve al casillero 3. Pero en realidad, lo que yo lo espero desde esa posición. En Facebook te cuento que también participan y dicen, a los efectos del artículo sí, pero solo activa la presunción, la cual es luego desvirtuada por los demás argumentos. Y otro dijo, el dueño del vehículo tendrá que probar que el servicio prestado no constituye una relación laboral. Ok, pero fíjense una cosa, si yo digo que el demandado debe probar, en contrario, es porque la presunción ya operó. Por eso soy, o intento ser, muy específico en cuanto a la carga probatoria de la parte actora, porque si ustedes no satisfacen esta carga probatoria, la presunción no se aplica nunca. El demandado no tiene ninguna carga de demostrar circunstancia, hecho o relaciones, sino que ustedes perdieron el juicio solo, podemos decir de alguna forma. No llegaron al casillero 3 que lo catapulta al casillero 10, a pesar de que el derecho al trabajo se la hace fácil de llegar al casillero 3. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Por qué nadie me dice que sí, que yo le mando la carta de documento que por la ley 24013, ¿por qué ustedes, nadie está conforme con esto? Lo que están haciendo todos ustedes es criticar el enlace lógico. Dicen, no, pará, esto no está funcionando bien, porque si yo digo que únicamente el hecho de la prestación del servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, está bien, van a entrar todas las personas que yo tengo en la idea como personas de trabajo dependiente, van a entrar todas, va a estar muy bien, la puerta de entrada del derecho al trabajo se va a ampliar. Pero ¿qué pasa? Va a ser tan amplia que se me van a colar un montón de gente para los cuales yo no estoy pensando en la protección del derecho al trabajo. La situación que yo les planteé de la persona que cuida el auto en la calle no está pensada para el derecho al trabajo. Que esa persona entre ahí no es bienvenido. Entonces, nos produce como una cuestión de que no, acá falta algo. Pero, ¿qué más le puedo pedir? Porque este es el problema. Si yo a la parte actora le pido algo más que el hecho de prestaciones, que pruebe algo más, entonces lo estoy llevando a que pruebe la dependencia. Y entonces estoy borrando la presunción. Al final estoy imponiendo toda la carga probatoria que el legislador le quiere sacar. El problema de la posición P, de la carga probatoria que tiene que asumir la parte actora,
es que el hecho de la prestación de servicio, tal como dice la norma, puede ser insuficiente para disparar la presunción. Entonces yo me puedo llevar la sorpresa en el expediente de que me limito solamente a probar el hecho de prestación de servicio y pierdo el caso. Si yo voy con el caso diciendo, este señor le cuidó el auto durante 15 minutos y por lo tanto le pido al tribunal que aplique el artículo 23, puede ser que el tribunal me rechace la demanda. Es más, sin ni siquiera escuchar a la parte demandada, o sea, porque dice, esa alegación y esa prueba de los hechos es insuficiente para disparar la presunción. Entonces, parecería que necesito algo más, pero no puede ser mucho más, porque si no estaría sobrecargando la posición o la carga probatoria de la parte demandada. Acá tienen el problema de la carga probatoria de P. Fíjense que voy a utilizar ahora la recomendación 198 de OIT. El artículo 11 dice, la recomendación 198 de OIT es sobre la relación de trabajo. Fíjense, acá en un pie de página, fíjense que la recomendación no habla de contrato de trabajo, habla de relación de trabajo, porque esto es lo importante. Artículo 11. A fin de facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo, de nuevo pie de página, no contrato de trabajo, porque lo que me importa probar es la relación de trabajo. Los miembros, o sea, los Estados miembros, deberían considerar en el marco de la política nacional a la que se hace referencia en la presente recomendación, la posibilidad de a. Admitir una amplia variedad de medios para determinar la existencia de una relación de trabajo. Bien. B. Consagrar una presunción legal, acá está el artículo 23, de la existencia de una relación de trabajo cuando se dan uno o varios indicios. Fíjense que acá la recomendación 198 le está dando la razón a ustedes. ¿Por qué? Porque dice que consagrar la presunción legal de existencia cuando se dan uno o varios indicios. Todo lo que ustedes estuvieron haciendo en el chat, ¿sí? Hay gente que habló de... estoy buscando el chat. No es habitual, pues decía Rolando. ¿Por qué Rolando pide la habitualidad? ¿Sí? Lo que están buscando ahí es algún indicio de laboralidad. Algo que ustedes noten que ahí sí, cuando esa prestación de servicios se da en esa circunstancia indiciaria, entonces sí genuinamente puede haber un contrato de trabajo. Ahora, ¿de dónde yo voy a sacar, si se me permite la palabra, esos indicios de laboralidad? ¿Sí? La recomendación 198 sigue y dice en el artículo 9 ahora, a los fines de la Política Nacional de Protección de los Trabajadores vinculados por una relación de trabajo, la existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador. O sea que para determinar la existencia de la relación de trabajo yo debería estar principalmente en los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración, sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza. O sea que acá el artículo 9 me está diciendo, hay que ir a fijarse la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador. Y entonces, ahora sí, el artículo 13 habla de esto. Y dice, los miembros deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación o por otros medios indicios específicos que permitan determinar la existencia de una relación de trabajo. Entre esos indicios podrían figurar los siguientes. Y ahí habla entonces de cómo se produce, cómo se realiza el trabajo. En el inciso A habla del hecho de que el trabajo se realiza según instrucciones bajo el control de otra persona, que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa, etcétera, etcétera. O el punto B habla sobre la remuneración. Entonces acá sí ustedes pueden completar la carga probatoria de P de una forma que diga que el hecho de prestación de servicios en circunstancias indiciarias de laboralidad hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Con lo cual, ya la cuestión ya empieza a ser un poco más, ¿cómo le diría? Ajustada al derecho del trabajo. ¿Por qué?
porque esa puerta va a tener el tamaño justo para que entren aquellas personas que discuten una situación de dependencia laboral, bastante generoso. ¿Por qué bastante generoso? Porque lo único que le está pidiendo es que la prestación de servicios se dé en un escenario indiciario de laboralidad, con lo cual es la prueba, digamos, más básica, más sencilla de conseguir en cuanto a indicios de laboralidad que marca la recomendación 198. De nuevo, a pie de página, le digo que la recomendación 198 habla sobre forma de ejecución y remuneración que son, digamos, por decirlo así, de una forma muy tradicional. En esta cuestión es más moderna, de trabajadores de plataforma, etcétera, etcétera, acá como que estarían faltando indicios. Hay indicios a construir en la nueva economía, pero por lo menos tenemos estos. Entonces, si yo tengo que la carga probatoria de la parte actora es el hecho de prestación de servicios en circunstancias indiciarias de laboralidad, como la parte actora, yo debo probar las dos situaciones: el hecho de prestación de servicio y las circunstancias indiciarias de laboralidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo pruebo solamente una de ellas, no va a ser satisfecha la carga probatoria. Yo, por ejemplo, a mi ejemplo del cuidacoche, yo tengo el hecho de prestación de servicio, pero le faltan los indicios de laboralidad. Por eso ustedes no se animaban a llevar el caso ante una corte. Pero si yo le digo que en un pueblo muy pequeño, donde hay una planta industrial, que se llama planta industrial Estrella SRL, y hay una persona que se pasea por el pueblo vestido con la ropa de los operarios usuales de la empresa, está vistiendo la ropa de la empresa. Y si yo pruebo eso en un juicio donde yo digo que yo trabajo para la empresa, tal vez yo tenga la prueba del indicio de laboralidad y tenía la ropa de la empresa, pero nadie me vio nunca prestar servicios para la empresa. El hecho de prestación de servicios no está probado. Con lo cual, fíjense cómo yo necesito probar las dos cosas: el hecho de prestación de servicio en circunstancias indiciarias de laboralidad. Esta carga probatoria, que es puramente de la parte actora, acá juega mucho la defensa que haga la parte demandada. ¿Por qué? Porque si frente a eso la parte demandada se limita a la clásica yo niego todo, entonces sí está bien, esa posición de la demandada le va a cargar a la parte actora toda esta carga probatoria. El problema de esa defensa es que justamente el derecho del trabajo se encarga de que esa carga probatoria sea mínima. Entonces, con 2 o 3 testigos que declaren bien sobre el hecho de prestación de servicio en circunstancias indiciarias de laboralidad, entonces ya estamos en la presunción de existencia del contrato de trabajo. Y frente a eso, la defensa de fondo de la parte empleadora, de que venga a explicar circunstancias, motivos, relaciones, va a chocar contra su defensa de no lo conozco. Porque si la defensa fue yo no lo conozco, no sé quién es, de repente después, cuando estoy ya en la verdad formal de la existencia de un contrato de trabajo, no voy a poder venir a explicar, bueno, no, en realidad yo lo conozco, pero en realidad, porque ya o lo conoces o no lo conoces. Entonces, la ventaja de decir yo no lo conozco es la parte actora tiene toda la carga probatoria, pero ojo, es una carga probatoria absolutamente reducida. La otra posición es discutir los indicios. Y en eso, bueno, la parte puede decir, bueno, es verdad que me prestó servicios, pero fíjense que no se dan los indicios de laboralidad. Acá hay un problema. Cuando la parte demandada se pone a discutir los indicios, usualmente mete la pata y le está otorgando a la parte actora la prueba del indicio. Por ejemplo, y esto es clásico, era monotributista y por lo tanto me facturaba. Bueno, ok. Y aparecen facturas emitidas correlativamente, la número 1, 2, 3, 4, 5, a la misma empresa por el mismo monto,
lo que me está haciendo la empresa en ese momento, intentando discutir un indicio de laboralidad, es me está dando el indicio de laboralidad. Me está diciendo, esta persona cobraba regularmente una suma de dinero únicamente de esta empresa. Con lo cual, ese talonario de factura, esa factura que aparece en ese argumento, me está dando el indicio de laboralidad que la parte actora estaba requiriendo. Con lo cual, lo único que hace ese argumento es favorecer la carga probatoria de la parte actora. Con lo cual, ya encima que es reducida, yo encima el demandado se encarga de favorecerla, con lo cual está. Si yo iba a hacer un argumento como parte demandada sosteniendo eso, lo que yo tengo que aportar son indicios en contra de la laboralidad o a favor de la no laboralidad, aquella expresión mía no Q, en el sentido de que, no, mire, esta persona le facturaba a un montón de gente, me facturaba a mí entre ellos en forma variable, etcétera, etcétera, con lo cual yo tengo que demostrar que ahí hay una contabilidad que me está expresando, demostrando que esa persona en sí misma era una empresa, no un trabajador dependiente. Pero cuidado acá con la prueba, con la parte demandada, porque si la parte demandada se pone a discutir los indicios, tiene que tener muy bien en claro lo que está intentando probar. Por eso yo decía al principio que lo importante acá es saber lo que tenemos que probar. Porque si la parte demandada no se da cuenta de esto, que lo que está intentando probar es una relación, le puede estar dando la prueba de los indicios y generalmente ocurre. Otra contestación clásica de esto era, no, me proveía servicios como changarín o eventual. Listo, o sea, si la respuesta de la contestación de demanda es esa, me está reconociendo el hecho de prestación de servicio y me está reconociendo que yo lo dirigía y por lo tanto elegía cuándo se prestaban o cuándo no. Listo, ya está. Toda la carga probatoria de la parte actora me la está reconociendo y ofreciendo prueba a la parte demandada. En lo que hace a estos indicios de la prueba, algunas preguntas que pongo en pantalla. ¿Pueden los hechos e indicios probarse por medio de presunciones procesales? Por ejemplo, la no contestación de demanda o la confesión ficta. Yo acá me limité a estos dos porque son los que usualmente aparecen en la generalidad de los códigos procesales. Como sé que hay gente somos de distintas provincias, acá depende del código procesal, puede aparecer otras. Pero si yo digo en mi demanda que mi cliente prestaba servicio para esta empresa, y que esta empresa la dirigía, le imponía un horario, le pagaba una remuneración, etcétera, etcétera, y no hay contestación de demanda, y mi código procesal le dice que ante la falta de contestación de demanda se tienen por cierto los hechos expuestos en la demanda, eso ya es suficiente como para que yo tenga por probado, por satisfecha la carga probatoria de EP, que es el hecho de prestación de servicio en circunstancias iniciales de laboralidad. Esto es una discusión procesalista interesante, porque yo puedo decir, sí, ya está, si no contestó la demanda, entonces se tienen por cierto los hechos, y entonces habría una situación bastante paradójica, porque habría una verdad procesal meramente formal, dada por la no contestación de demanda, que da lugar a que se constituya una situación meramente formal de la existencia de un contrato de trabajo. Ahora, ¿esto puede ser o no puede ser? Yo tengo para mí la opinión de que sí puede ser, pero esto suena un poco raro, ¿no? Que un juez o una jueza asuma esto así. Bueno, ¿se acuerdan cuando yo le dije que la norma de presunción es un mandato de interpretación? Bueno, justamente el derecho laboral, que no es neutral, le impone al juez la obligación, si ustedes me permiten, de aceptar esta situación como una verdad formal y dictar sentencias sobre eso. El juez laboral o la jueza laboral están obligados, vamos a decirlo así, por el derecho del trabajo, a asumir esta situación y dictar sentencia desde ese lugar. Algo que, por ejemplo, obviamente, vámonos al otro extremo, un juez o una jueza penal no podría hacer esto. Pero el derecho del trabajo sí lo permite y lo obliga a hacer por una cuestión de
de política social. El derecho del trabajo dijo, vamos a asumir estas verdades formales y desde esa vamos a dictar sentencia, a pesar de que reconozco la posibilidad de que alguien que no sea realmente un empleador, en sentido del derecho al trabajo, que no haya una relación de dependencia laboral, y no contestó la demanda, sea considerado a sí mismo como empleador. Pero bueno, es una decisión de política social, del principio protectorio. ¿Pueden los hechos o indicios probarse por medio de presunciones legales? Acá cito la ley de contrato de trabajo, ¿sí? No contestar intimaciones, no presentar la documental requerida, el artículo 52, 59, 55, no gratuidad del 115. Acá ya me parece más complicado. ¿Por qué? Porque estas presunciones de la ley de contrato de trabajo se aplican una vez que existe contrato de trabajo. ¿Me siguen? Con lo cual, yo para aplicar cualquiera de estas que cito acá, yo necesito primero estar dentro del contrato de trabajo, para entonces decir, bueno, entonces, siendo que existe un contrato de trabajo, si le intimó la presentación del libro del artículo 52 y no lo hace, se tienen por cierto los hechos expuestos en la demanda que debería estar en ese libro. Pero eso opera recién cuando yo tengo un contrato de trabajo, con lo cual yo creo que este tipo de presunciones no me ayudan a mí, o no son aplicables, vamos a decirlo así, en la carga probatoria de P al momento de tratar de disparar la presunción de existencia de un contrato de trabajo. Así que estas, en el segundo caso, es mi opinión, que no se aplicarían en la carga probatoria de P. Entonces, la aplicación de la norma, les dije que requería prueba sobre P y ausencia de prueba sobre no Q. Y ahora sí, vamos a la parte final, que sería la no Q. Salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motive, se demostrase lo contrario. Esto significa, por ejemplo, generalmente desastres naturales, relaciones de familia, causas altruistas, en los cuales, ¿qué pasa acá? Aparece por circunstancias, relaciones o causas una explicación material mejor que la verdad formal del artículo 23. ¿A qué me refiero? Yo llego a la aplicación del artículo 23, yo estoy colocado en la presunción de existencia de un contrato de trabajo y de ahí espero la respuesta del demandado, y la respuesta del demandado es tal que me explica la situación de hecho de las partes de una forma mejor que la laboral. Ejemplo para aclarar esto. Yo recibo la demanda en el tribunal y me dicen que una persona trabajó en un bar, que otra persona es dueño o dueña de ese bar, y que realizaba funciones de cajero o cajera y que cumplía este horario de trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual yo recibo la demanda y digo, bueno, está el hecho de prestación de servicio y me da un montón de indicios de laboralidad. Con 2 o 3 testigos que me declaren bien al respecto, la demanda se gana. Perfecto. Yo me coloco como tribunal en la presunción de existencia de un contrato de trabajo porque tengo la carga probatoria de P satisfecha y espero que conteste la demanda. La contestación de demanda me dice, es verdad que prestaba servicio en un bar, es verdad que él o ella eran cajeros, es verdad que él o ella cumplía este horario, es verdad, me dice que todo es verdad, pero me dice que entre las partes había una relación sentimental, que eran pareja, y que por lo tanto trae un montón de testigos y pruebas documentales, todas las pruebas que ustedes quieran, que acreditan esa relación sentimental, y que por lo tanto explica que esa persona, parte actora, estaba en ese bar, cumpliendo tarea de cajera, etcétera, etcétera, o de cajero, en ese horario, no por el temor al poder de organización del empresario, sino a esa relación sentimental que tenía con la persona. Si yo me voy creo que había alguien de Chubut por acá, si yo me voy a la costa chubutense con una entidad ambientalista, hola Miguel, me voy con una entidad ambientalista a
a ayudar a los pingüinos y a desempetrolar pingüinos, y voy con la entidad ambientalista, y la entidad me da una carpa para dormir y me da los elementos con los cuales yo voy a realizar la tarea, etcétera, etcétera, y me paso 15 días desempetrolando pingüinos con el detergente que me da la actividad ambientalista, yo presté servicios con elementos proveídos por la otra parte, en un ambiente regulado por la otra parte, la carpa. Con lo cual, el hecho de prestación de servicio en circunstancias iniciales de laboralidad es claro. Ahora, la demandada viene y me dice, sí, es verdad que prestó servicio, es verdad que desempetroló pingüino, es verdad que lo usó con el detergente que yo le di, es verdad que la carpa era... Todo eso es verdad, pero esa persona estaba ahí por su amor a la naturaleza de los pingüinos, más que por incorporarse a una organización empresaria ajena y quedar sometida a los poderes de organización y dirección. Ahora, fíjense que básicamente la parte demandada tiene 3 lugares a donde tiene que ir a defenderse. Y que cada uno de esos 3 lugares es particular y excluye a los otros. Una cosa es decir, niego, yo niego todo. Bien, si yo niego todo, entonces estoy cargando en la parte actora el total de la prueba de P, y entonces es a todo de nada. Si me logra probar el hecho de prestación de servicio en circunstancias iniciales de laboralidad, se terminó el juicio, ya está. Listo, ok. La segunda posición de defensa, reconozco que me prestó servicio, pero eso que ustedes marcan como indicio de laboralidad, en realidad no son tales, porque en realidad hay otros indicios que me llevan a entender que el escenario no era de laboralidad. Y acá viene la discusión de indicios. En cuanto a la discusión de indicios, Lo perdimos. la persona... Sebastián, Sí, se cortó, sí. Tuvimos un ratito sin escucharte, no sé si... ¿Cuál fue lo último que se escuchó? Eh, ¿Alguien que me ayude? Justo empezabas con el tercer ejemplo, así que... Tres posiciones de la parte el tercero, demandada. con el tercero estabas. No, Tres perdóname, posiciones para estabas la con la parte... discusión de indicios. Con la discusión de indicios. Gracias, Ok, Fernando. gracias. Tres posiciones de la parte demandada, sí. La primera es negar todo. Entonces, la parte actora tiene toda la carga probatoria mínima, pero la tiene. Si la cumple, hay presunción, el juicio se gana o se pierde para la demandada. La segunda posición de defensa es ir a discutir los indicios. Sí, me prestó servicio, pero fíjense que esos indicios no son de laboralidad o hay otros indicios. Si el caso es tan clásico, tan básico como el empleado del mercadito que yo tengo acá abajo de mi casa y está sin registrar, y la parte empleadora le dice que le subcontrata la fiambrería, bueno, eso voy a tener un montón de indicios de laboralidad contra 2 o 3 indicios que pretenden ser 9. Entonces ese caso es sencillo. Pero en la medida en que nos vamos llevando a las zonas grises, a las zonas de frontera, van a aparecer indicios de los dos lados. En este caso no es tan sencillo como contar indicios. Yo tengo 5 indicios, vos tenés 4, entonces yo te gané. Acá yo creo que hay un juicio, si ustedes me permiten, de ponderación. De decir, bueno, ¿qué cantidad de indicios hay que, tomándolos a todos en forma conjunta, logren un peso probatorio, un peso específico probatorio más fuerte de mi posición que la contraria? Con lo cual yo puedo ya tener desde mi posición, por ejemplo, 3 indicios y el otro tiene 5 indicios, pero mis 3 indicios se relacionan y son tan fuertes como bloque que tienen más peso de mi posición que lo de la otra parte. Con lo cual no es tan sencillo como decir, bueno, hay más indicios de un lado o del otro, sino que acá hay una cuestión de peso probatorio más que de cuantía probatoria. Y la tercera posición de la demandada, entonces sí, es la parte final del artículo 23. Es decir, bueno, no, hay circunstancias, hechos, relaciones que explican de una verdad material en mejor forma cómo se prestaron o por qué se prestaron esos servicios que el temor de una dependencia laboral del cual pensamos desde la presunción del artículo 23.
esos son los 3 momentos en el que la defensa de la demandada se puede producir, y les repito, entiendo para mí que son incompatibles. O sea, yo elijo uno y en ese tengo que ejercer toda la actividad probatoria. Bueno, en el caso del primero no habrá nada que probar, porque yo estoy negando todo y listo. ¿No? Yo a esta persona no la conozco, no sé de quién me está hablando. Conclusiones. ¿Qué quiero dejar como conclusión, más allá de lo que ustedes me digan ahora en los minutos que quedan? Que lo importante es la relación de dependencia laboral, no el contrato de trabajo. O sea, en el 23 lo que tendría que decir es la presunción de existencia de relación de dependencia laboral, no de contrato de trabajo. Segundo, que en esta presunción del 23 la carga, la parte actora tiene una carga probatoria mínima, reducida por el derecho de trabajo, como ustedes quieran, pero la tienen. Ustedes como parte actora tienen que satisfacer esta carga probatoria, porque si no la presunción no se aplica. Entonces ustedes pueden perder el juicio aún en el caso de que no le contesten la demanda, igual que ya sería un escándalo como su actividad profesional, pero podrían perder el juicio aún si no le contestan la demanda. Y para la parte demandada, ojo que entiendo que para mí tienen 3 escenarios de defensa, y tienen que elegirlo, desde que reciben el primer telegrama, tienen que elegir dónde se van a ir a defender. Porque si ustedes en el primer telegrama contestan de que no lo conocen, va a ser muy difícil que después aparezcan con unos talonarios de factura y que después digan que en realidad hubo circunstancias que hacen de esto otra cosa. Si ustedes empiezan a mezclar las posiciones de defensa, lo que están haciendo es quedarse sin defensa. Por mi parte, y yo ya me pasé unos minutos de la hora estipulada, lo único que me queda por mi parte es darle las gracias, cumplo con el horario y yo quedo absolutamente a disposición de ustedes para comentarios, preguntas, lo que quieran. Gracias, Sebastián. Hubo un par de comentarios, a ver, un poquito para atrás. Bueno, cuando comentaste que por ahí pasaba que no contestaban la demanda, y dicen, la práctica no sucede, la mayoría de los juzgados piden igual que se pruebe. Me refiero a la confesión ficta, se abre igual a prueba, dice. Bien, ok. Y María Cristina dice, Doc, yo tuve un caso en que el demandado no contestó a la demanda, y al consultar los colegas me dijeron que era mejor producir la prueba porque no tenía la misma validez una sentencia con prueba producida que sin prueba producida. Bueno, ahí está digamos, el riesgo profesional de ustedes. Si ustedes dicen, mejor traigo 3 testigos, está bien, yo creo que todos nos quedaríamos más tranquilos diciendo, mejor, ya está, no contestó la demanda, yo podría pedir que esto pase a fallo directamente porque hice bien la descripción de los hechos de la prestación de servicio y los indicios de laboralidad, con lo cual yo me estaría quedando tranquilo. Pero no sea cosa que, entonces me traigo 3 testigos que digan que sí, que lo vieron prestando servicio tal como yo lo digo en la demanda, entonces me quedo más tranquilo. Yo creo que ahí ya es la responsabilidad profesional de uno, de no llevarse una sorpresa después en la sentencia. Pero en el caso del tribunal, si le llegan a tocar un expediente donde le piden el pase a fallo directamente, yo creo que como juez o jueza, y esto, a ver Emilio si me corrige o no, creo que yo tendría que dictar sentencia, si yo encuentro que la carga probatoria de P está bien redactada en la demanda, yo tendría que dictar sentencia a favor de la parte actora. Estoy, hola Emilio, ya te puse como coanfitrión. Aprovecho para agradecer porque Emilio Romualdi fue el que me presentó a Sebastián, así que agradecida por por la sugerencia. Creo que a todos nos vino muy bien la clase. Y Emilio, creo que ya podés activar el micrófono si querés hablar. Un enorme gusto y un honor que esté Emilio acá en la clase. No, Sebastián. Primero, no, yo quería decirles una cosa, me pareció muy interesante por algunas cosas que vi. Lo de la rebeldía, porque tiene que ver con las jurisdicciones. Sí. Hay jurisdicciones donde la simple rebeldía en la contestación de demanda hace efecto, digamos, da plena fe de los hechos afirmados en la demanda no controvertida. Y hay jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, donde hay una vieja doctrina de la Corte de la doble rebeldía y piden que por lo menos haya rebeldía en las posiciones.
Sí, Además, yo por eso dije que depende de la estructura Claro. procesal de cada provincia. claro, pero por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, todo lo que vos explicaste, Sebastián, es doctrina legal de la Corte. Es decir, la acreditación de la prestación de servicio hace presumir sin más la existencia de un contrato de trabajo. Y la carga es toda de la demandada demostrar que no es así. Hay que llegar al casillero 3, como dijiste vos, si el demandado me desconoce totalmente la prestación de servicios. Tengo que acreditar que presté servicios. Ahora, una vez que acredité que presté servicios, opera la presunción irremediablemente, ¿no? O sea, todo lo que explicaste, que incluso en la capital había una vieja discusión entre las salas de la Cámara sobre si la presunción funcionaba cuando el trabajo era subordinado, lo cual es un absurdo, porque si yo pruebo que el trabajo es subordinado, probé la relación laboral, no hay presunción. Claro, sí. Bueno, pero hace muchos años, es el problema de la diferencia de edad que tengo con Sebastián, como 30, entonces pasaban estas cosas, pero todo lo que explicaste, digamos, es exactamente así en la mayor parte de las jurisdicciones. Después, por supuesto, hay casuismo, ¿no? Pero lo que has explicado muy bien, Sebastián, es cómo opera esa presunción del 23, que es muy importante, y que en general, en casi todo el país, la jurisprudencia es pacífica, más allá de estas cuestiones de la doble, la no rebeldía, el efecto de la simple rebeldía, por lo que vi en el chat. Y te quería felicitar por la exposición, porque me pareció excelente. Gracias, Emilio. Fue difícil meterlo en una hora todo esto. No sé qué claridad hay en esto. Pero contestándole a Mariela por el chat dice, en caso de relaciones laborales entre parientes, entiendo que la presunción del 23 también se aplica. Sí, claro, Mariela, se aplica. No hay ningún problema. Además, en el matrimonio podría haber un contrato de trabajo. Lo que pasa es que ahí, en ese sentido, el demandado va a tener tal vez buenos argumentos para decir que dada la relación hay una explicación mejor que la laboral de que por qué se prestaron esos servicios. Pero en principio sí, se aplica la presunción. Mariela, nosotros en el tribunal tuvimos casos donde reconocimos la relación laboral entre parejas y otros que no, porque dependió de la situación de hecho. Si trabaja en una fiambrería, el dueño de la fiambrería, para no poner una empresa, el dueño de la fiambrería es el hombre, la mujer trabaja ahí, el titular de la fiambrería es él. Bueno, está haciendo un trabajo subordinado, con independencia de la relación personal. Entonces, uno aplica la presunción. Después, como planteó muy bien Sebastián, cuidado con uno, en definitiva, falla en base al sistema que lo lleva a una verdad formal. Después, ¿qué pasaba entre ellos en realidad? Muchas veces incluso va a ser de imposible prueba, pero bueno, resolvemos en base al sistema para darle, y eso también le quita al juez lo torna discrecional pero no arbitrario, que son dos cosas muy distintas. Sí, tal cual. Sí, absolutamente. Bueno, gracias, Emilio. Excelente exposición, muy clara por los ejemplos que nos dio. Sí, yo pocas veces, no soy de adular, pocas veces vi a alguien sacarle tanto jugo a una hora de clase. Bueno, pero ya tengo la garganta que no me da. Bueno, sí, me imagino. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la generosidad en habernos brindado todo tu conocimiento y la claridad, no sé, lo didáctico que fue un tema que además creo que nos quedó a todos súper claro, y has dado tips, ¿no es cierto?, también que podemos llevar a la práctica. Así que muchísimas gracias, felicitaciones, Sebastián, gracias a todos por estar del otro lado, y bueno, la clase va a quedar, si la quieren referir a alguien más para que la vea, va a quedar grabada en Facebook, así que compártanla, digan, para que la gente pueda ir a verla, y la verdad que creo que vale la pena. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Muchas Nos gracias. encontramos pronto. Chao, Belén, chao a todos y todas. Chao, Sebastián, mil gracias. Chao, gracias.